¿Es conveniente que el Perú tenga una línea aérea de bandera, una línea estatal? Estamos en comunicación con Alonso Cárdenas, experto en políticas públicas y analista político, que precisamente acaba de escribir un artículo sobre eso. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Le conviene al Perú tener una línea aérea oficial, estatal? Es importante conocer los antecedentes. Recordemos que en los amaneceres de la pandemia, los países empezaron a cerrar sus fronteras y además, de una manera urgente y hasta desesperada, a repatriar a sus ciudadanos, ¿no? Lo hacían en los países europeos, varios países latinoamericanos, lo hacía también Estados Unidos, países del Asia, etcétera. Y utilizando tanto sus líneas aéreas como la capacidad de sus fuerzas armadas, tenían esta posibilidad de repatriar a sus ciudadanos. El Perú no tenía ninguna línea aérea y segundo, sus fuerzas armadas han sido totalmente debilitadas y desmanteladas desde los 90 con la corrupción del gobierno de Fujimori. Recordemos, por ejemplo, los aviones Sukhoi. Entonces, ante emergencias globales, emergencias planetarias, el Perú no tiene la manera de poder repatriar a sus ciudadanos desde un punto de vista humanitario. Eso es un aspecto a considerar. El segundo aspecto es que ahora con esto de las vacunas, nos hemos dado cuenta que también estamos muy rezagados en capacidad logística. ¿Por qué? Porque hemos visto con envidia, por ejemplo, cómo Aerolíneas Argentinas va a Rusia y sin ningún tipo de problema trae sus vacunas, ¿no? Hemos visto con envidia cómo LATAM vuela a China y trae las vacunas sin privada, ¿no? LATAM no tenemos ni una ni la otra. Entonces dependemos de estas empresas privadas internacionales como KLM Cargo, Air France Cargo, para poder traer nuestras vacunas. Con todo lo que eso genera desde un punto de vista de la pérdida de vidas humanas, porque cada vez que se pierden vidas, cada día que pasa se pierden vidas en esta espera, ¿no? De acuerdo. Entonces, o sea, la necesidad de contar con la capacidad logística existe, pero ¿justifica esa necesidad el tener una línea aérea propia? Yo creo que sería un error tener una línea aérea estatal. Totalmente un error. Sería una irresponsabilidad porque el Estado peruano está en una condición tan deplorable y tan paupérrima que no es capaz de manejar una propia línea estatal, ¿no? Ni siquiera podemos administrar oxígeno, mucho menos vamos a poder gestionar una línea aérea estatal. Lo que se necesita, creo yo, es una línea aérea de carácter público, es decir, que tenga elementos de mucho más modernos de gestión y que también involucre, por ejemplo, al sector privado, ¿no? Y que esté efectivamente en el servicio de la ciudadanía en casos de emergencias humanitarias, en caso de traer a las vacunas, en caso de rescates, en fin, una mejor capacidad aérea para atender lo que se viene, ¿no? Porque el coronavirus es la primera de probablemente muchas más pandemias y muchas más emergencias internacionales planetarias, y el Perú debe estar en la capacidad de efectivamente repatriar, por ejemplo, a sus ciudadanos ante un desastre natural. Alonso, te estoy copiando con alguna interrupción, pero la pregunta que me sugiere en este momento es: ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa línea delgada que no se debe cruzar y que separa esto que tú dices, estatal o público? Esta idea que tú estás explicando podría ser una empresa de capitales mixtos, público, el Estado y un privado. La diferencia entre lo estatal y lo público es un análisis que hace un autor mexicano que se llama Luis Aguilar Villanueva, ¿no? Él en el año 1991, básicamente en un texto académico, él sugiere que lo estatal es la discrecionalidad, es lo anquilosado, es el déficit fiscal, es el excesivo burocratismo, mientras que lo público es servicio a la ciudadanía, es equipos multidisciplinarios, es orientación a problemas, es énfasis en poblaciones vulnerables, es alianzas estratégicas con actores relevantes, ¿no? Es decir, una concepción de la gestión enfocada básicamente en la ciudadanía y no tanto en el procedimiento como se hacía, por ejemplo, en los años 80, con toda la desgracia y todos los problemas que eso generó
en el manejo del Estado. Es decir, Ya, un ok. Estado, No, digamos, premoderno contra uno moderno. Ya, de acuerdo. Eso está muy claro en cómo desarrollar, cómo sacar adelante la empresa, pero el capital original para la creación de esta empresa de carácter público, ¿cuál sería? Bueno, el capital original, el capital semilla, debería salir desde el Estado con la participación del sector privado, ¿no? Pero en el cortísimo plazo, Rubén, lo que se necesita es que el Estado peruano, ya no tanto como línea aérea, sino como Fuerzas Armadas, tenga la capacidad logística para repatriar ciudadanos y para traer vacunas, ya sea de China, de Rusia, de Inglaterra, de donde sea. Porque cada día que pasa, estamos perdiendo vidas por no tener esta capacidad logística y sobre todo decisión soberana para con nuestros conciudadanos, ¿no? Decisión soberana. Dependemos de los demás. Correcto. Entonces, ok. Y creo que conseguir la creación de una empresa de este tipo igual va a demandar su tiempo. ¿Cuál sería la solución inmediata urgente? La solución inmediata urgente es reflotar la capacidad de la FAP, en este caso de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Tiene que tener la capacidad de ir a China, tiene que tener la capacidad de ir a Rusia, tiene que tener la capacidad de ir al Reino Unido sin necesidad de depender de otros actores. Porque ahora nosotros estamos a la merced, por ejemplo, de Air France, ¿no? Si Air France dice, ¿sabes qué? No quiero volar, ¿cuánta gente va a morir por ese tipo de decisiones? Y está en su derecho, porque es una empresa que no tiene que, digamos, rendirle cuentas al Perú, simplemente tiene que cumplir un contrato. En cambio, las Fuerzas Armadas sí tienen esa obligación moral con su propia ciudadanía. Cada día que pasa nos cuesta vidas, Rubén. Ok, listo. Alonso, te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo para conversar con el programa. Muy amable. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Muy Muy bien. buenas Alonso tardes. Cárdenas, analista político y experto en políticas públicas, estuvo con nosotros planteándonos esta preocupación.